Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Y continuando con lo que el pastor nos dejó hace 8 días, de hablar de la palabra de Dios, y lo que yo introducí ahorita es por la palabra de Dios, porque tenemos muchos problemas a veces con la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy atacada. Interesante hoy que estemos hablando de la fiabilidad de la Biblia. ¿Sí? Que la Biblia es infalible. Se conoce como infalibilidad de la Biblia, que la Biblia no falla. Pero es increíble ahorita porque ayer nos llegó un informe que está pasando un borrador por el Congreso para prohibir la Biblia por ser discurso de odio. Interesante, está en un borrador y lo quieren sacar adelante porque es un discurso de odio. Si nos ponemos a hablar de discursos de odio, yo sí conozco muchos libros y muchas corrientes que hablan de discurso de odio, empezando por Mein Kampf, Mi lucha, ¿cierto? De Hitler. Pero ¿qué podemos decir de todos los libros que hablan de feminismo? Odio hacia el hombre, ¿sí? O del socialismo y el comunismo, odio hacia el que tiene dinero. Entonces odiamos a los que tienen plata y fomentan el odio al que tiene propiedad. Si usted tiene una casa propia, está muy mal, usted debería compartir su casa. Si miramos de odio, tendríamos que cerrar el Congreso, porque ¿cuántos libros de historia tendrían que quitar que hablan realmente del odio hacia la iglesia? Tendríamos que no contar los casos donde han muerto tantos cristianos a través de la historia por predicar la palabra de Dios, que han sido perseguidos y asesinados. Y aún los que están proponiendo esta deberían ser censurados, porque de alguna manera están odiando la palabra de Dios. No entienden qué es la palabra de Dios. Nosotros tenemos una tendencia a confiar en muchas cosas, a creer que somos, en poner toda nuestra confianza en algo. Sí, voy a comenzar de ejemplos de cosas pequeñas, de pequeñas a grandes. Por ejemplo, a veces nosotros ponemos mucho la confianza en políticos. Que si gobierna tal, es infalible, es perfecto, él no falla lo que dice. Otros dicen, no, me quiero comprar un nuevo carro porque ese carro nunca se vara, nunca falla. Yo tuve un carrito que lo llamábamos el cariño verdadero. Ni se compra ni se vende. Y nosotros teníamos ese carro, y ese carro era el carro más cristiano que ustedes podían encontrar en el mundo. Era cristiano, era un carro hasta evangelizador, porque desde que usted se subía al carro hasta que llegaba a la casa, oraba todo el tiempo para que el carro llegara. Todo el mundo, se subían mis amigos y todos comenzaban, y yo, mire, el semáforo, si freno, me tocaba acelerar y frenar al mismo tiempo, porque si no se apagaba y no prendía. Cuando uno lo llevaba por carretera se le abrían las puertas, me acuerdo que era de coupé y y salía y le tocaba volver a cerrar. No era nada confiable. A veces confiamos en la selección Colombia y la gente pone toda su confianza. No falla, es que hoy sí. Y ahora, como se volvió tan popular las famosas apuestas digitales, donde todo el mundo es, ahora hacemos fuerza porque voy a recibir algo a cambio, y tendemos a confiar en muchas cosas y a creerle a muchas cosas. Tal vez ponemos nuestra fe y nuestra fiabilidad a uno de los mismos pastores y predicadores. Se subió el pastor, se subió el predicador, ese sí va a decir lo que tiene que decir, él es perfecto, él no falla. No hay ninguno, no hay ni solo uno que yo conozca que no falle, que no fallemos.
Ahora imagínense esta escena. Imagínense en un campamento. Si ustedes han estado alguna vez en un campamento o en un sitio donde hay espacio con muchas casas, los campamentos que a veces van nuestros hijos o ustedes mismos bien grandes. Imagínense la siguiente escena: 918 personas muertas, acostadas una al lado de la otra. De los 918, 300 niños. Ninguno tiene heridas de bala, no están golpeados, pero todos están muertos, uno al lado del otro. 918, año 1978. Un hombre llamado Jim Jones, predicador protestante de una iglesia en California, comenzó a predicar sobre la justicia, la verdad y la vida. La mayoría de su audiencia era afroamericanos, personas sencillas, algunos tenían sus propiedades, pero económicamente era una época donde existía la segregación racial muy fuerte, ¿cierto? Y eran muy perseguidos, y él comienza a hablarles del reino de los cielos, donde todos somos iguales, donde para Dios no hay diferencia. Comenzó a darles comida, vivienda, trabajo. Comenzó a tener su iglesia cada día más llena y comenzó a cambiar el discurso poco a poco de la palabra de Dios. Comenzó a cambiarla con pequeños detalles. Comenzó a meterle, en lugar del reino de los cielos, comenzó a meterle política. Jesús no vino a dar testimonio de la verdad ni a traer el reino de los cielos a la tierra, sino que Jesús vino a formar un partido político, donde los que son ricos son malos y los que son pobres son buenos, donde los demás no ayudan a nadie, pero Él ayudaba a todo el mundo. Y comienzan a seguirlo y a seguirlos. Ya cuando los comienzan a seguir, estas personas ya comienzan a dar sus propiedades y a entregárselas a Él. Comienzan a darle seguirlo incondicionalmente. Jim Jones en una de sus predicaciones decía: no lean la Biblia ni escuchen la Biblia. Yo soy la Biblia, yo soy su Dios. Y eran personas como ustedes, como yo, normales. ¿Qué nos puede llevar a seguir a alguien así? ¿Cómo nos puede llevar a hablar y a seguir a alguien? Y cuando nos acercamos a la palabra de Dios, realmente la palabra de Dios no es el libro que está aquí enmarcado, muy bonito, con sus letras, la imprenta, si tiene las hojas lo más de bonitas. Es donde está colocada la palabra de Dios. Pero el texto es la palabra de Dios y no lo entendemos claramente. Cuando uno entiende que es la palabra de Dios, uno debería sentirse tan seguro, aún más seguro que aquel que tiene la super carro, la super camioneta con 10 bolsas de aire, con frenos que frena el carro faltando 5 metros, que no se estrella, y usted va en ese carro confiado. La palabra de Dios es mucho más confiable, pero no lo podemos entender. Nosotros como seres humanos tratamos de entender que esa palabra es la palabra de Dios. Cuando tú te sientas a leer la palabra de Dios, en ese mismo momento es la palabra de Dios, de su boca, la palabra de su pensamiento, de todo lo que es ahí plasmada. Pero a veces lo vemos simplemente como un libro más, ¿sí? Un libro que está ahí simplemente para leerlo, y un libro que nos enseña, por ejemplo, cristianismo positivo. No sé si lo han escuchado, el famoso cristianismo positivo, que yo ya lo he dicho acá, ¿no? Hermano, me duele. No, a usted no le duele.
Hermano, es que yo sé, no, usted no tiene esto. Hermano, positivo, hermano. Hermano, hoy amanecí sin plata. No diga que amaneció sin plata, usted tiene plata. Porque si usted no está haciendo así, entonces está yendo en contra de Dios. Un pensamiento positivo cristiano. Y creemos. Y nos parece bonito. Y lo decía una vez Carlos Abril acá. Y colocamos fotos en la nevera del carro que quiero, de la casa que quiero. Si ustedes tienen ese pensamiento, díganme si ustedes vieron ese video del secreto, que se lo daban en todas las empresas. Cuando yo estaba en la empresa, cuando trabajaba antes en una empresa, a todo el mundo lo invitaban, a todos los que trabajamos en la parte comercial, nos invitaban a ver el libro del secreto. Y que simplemente yo tenía que ser positivo y pensar, y el universo me daría todo lo que yo quiero. Y eso, los vendedores, todo el mundo era sí, positivo, y coloque las ventas, y cuánto va a ser este mes. Y uno creía, y la gente salía positivo, hermano. Y cuando salimos, me acuerdo que cayó un aguacero, y yo les decía, piensen positivo para que salga el sol. Positivo. Nos seguimos lavando toda la tarde. Hay que tener mucho cuidado con la interpretación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible, nuestra interpretación no. Ojo, lo que yo predico hoy puede estar sujeto a fallas. Por eso necesitas entender bien la palabra. Les seguiré contando más de la historia de Jim Jones, pero nuestra interpretación no es válida. Hay mucho cristiano que lee la palabra de Dios y cree que lo que extrae de ella y lo que sabe, eso es. Y de ahí no lo mueve nadie. Por eso necesitamos maestros. Por eso cuando hay algún tema que se ve un poco gris, un poco difícil de la escritura, yo tengo que comenzar a hablar con otros que estudian la palabra y comenzar a decir, mira, yo creo esto o no creo aquello, o qué pasa con esto. Y yo sé que a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo dando claridad. ¿Qué pasa en el caso de Jim Jones? Jim Jones era un hombre que no había pasado por muchos seminarios, nada, sino que él se encontraba con la Biblia, con el Señor, y él decía, el Señor me dijo. No voy a decir cuál fue la iglesia, pero a mí un día alguien dijo, el Señor me dijo que suelten todo lo que tengan de valor y lo pongan aquí en el altar. Y ¿saben qué? La gente comenzó a quitarse el reloj, quitarse todas las cosas, y tomó una palabra de la Biblia para decir eso. Otra vez escuché una palabra que decía la palabra de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Ese día tan sublime, todos lo estaban recibiendo con palmas, alabado seas, todo, ¿cierto? Y él iba sentado en un burrito. Literal, es un predicador conocido, no lo voy a decir acá, pero literal predicó sobre el burro. Y uno lo puede ver por internet, predica sobre el burro, de que el burro, por haber llevado al Señor sentado, fue bendecido y llegó a la casa donde lo pidieron prestado bendecido. Y que la gente, como puso todo encima de él y todo, entregarle a Dios, como la persona no que entregó el pollino, el burrito, dijo, no, claro, llévenselo, que esa persona como se desarraigó del burrito y se lo entregó a Jesús y se lo llevó, cuando ese burrito iba a traer mucha bendición. Y literal, si quieren dar su carro a la iglesia, denlo. Si el Señor les dice, cogió un texto de la Sagrada Escritura donde habla la entrada a Jerusalén, que lo que significa la interpretación es que está cumpliéndose lo que se hablaba en el Antiguo Testamento. Aquí tu rey viene sentado en un pollito, era en pollino, era contando que estaba entrando, que Jesús era el Mesías. Se centra en Jesús. Pero todo el mundo aplaudía, y como el predicador tiene un carácter y una manera de comunicar y todo eso, no, eso las señoras se quitaban todo, y si usted era por primera vez que quitaba la camándula, lo que fuera. Y tan fácil es poder creer simplemente en alguien que está hablando en un púlpito. Es la palabra de Dios, si es infalible. Así que yo te hago la pregunta, ¿a quién le crees? Yo creo que muchos, algo que tienen nuestros padres, los que tenemos ya nuestros padres que están por los 70s,
todo. Yo casi no veo noticias nacionales, casi todo lo trato de buscar de otras fuentes, pero los papás son la mejor fuente de información de los noticieros. Si usted no ha visto ningún noticiero, el papá lo llama para contarle la noticia. Y los papás son eso. O sea, papá que se respete, desayuna con las noticias, almuerza con las noticias y come con las noticias. Y le cree a las noticias todo lo que dicen. Se acabó este país. Se acabó. Se arruinó este país. Allá que está mi mamá que me está viendo hoy. Y mamá, yo le digo, es que mi mamá llama y todas las noticias son fatalistas. En serio, todas. Yo le digo, mamá, nunca me cuenta una noticia buena que digan en las noticias del día. Y nos van a robar y este país se cayó y esto se acabó. El gobierno ganó, perdimos todos. No, mijo, se acabó. Se acabó esto para qué, venda todo, queme todo. Eso para qué, para dejar para que otro lo use. No, se acabó. Y tendemos a ser súper fatalistas, ¿o no? Y se nos olvida la palabra de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y yo sé que más de uno dice, pero es que dice Mateo 24. ¿Sí? Las últimas profecías del año, todo el mundo morirá, habrá guerras, hambres en todo lugar. Y esto solo va a ser el comienzo de males. Entonces, sí, ¿para dónde voy? Allá dicen mal y acá. Pero la palabra de Dios es mucho más profunda. Porque Jesús está hablando de algo que va a pasar. Pero va a pasar para transformar todo lo que está pasando. Una de las oraciones que yo tengo y siempre le he dicho a mi esposa es que me gusta orar porque tengamos triunfos. Yo le digo al Señor, Manuel que ha estado ahí en el Congreso cuando le toca pasar y le dan 3 minutos, ¿sí? Y si es por Zoom peor, porque se le fue. ¿Aló, Señor? No le escucha. ¿No? Bueno, buenas tardes, ya se le acabó su tiempo. ¿Quién sigue? Y no alcanza uno a decir nada ni a defender nada. Entonces es cuando nosotros vemos que ¿a dónde vamos? A la Escritura. Y la Escritura es infalible. Y cuando hablamos de infalible, ¿qué significa? Que la Biblia en sus escritos originales no puede errar ni contiene errores en todo lo que afirma, ya sea doctrina, historia, ciencia o ética, porque su único autor es ¿quién? Dios. Y si Dios no se equivoca, Dios no se equivoca. Ahora, voy a hacerles que levante la mano a ver si se atreven. ¿Sí? Levante la mano el que cree que lo del arca de Noé sí sucedió tal como lo dice la Biblia. Si usted no levantó su mano, ¿por qué no la levantó? No, es que la ciencia. No tengo tiempo hoy para hablar, pero hay 2 maneras de estudiar también la palabra de Dios y buscar pruebas. Hay el método científico y el método legal. Pero eso es otra cosa, como nos vamos a acercar en un futuro, esperemos que podamos hablar de eso aquí, de cómo defender la palabra. Ahora bien, si yo les hago la misma pregunta y si usted no levantó la mano y digo, ¿ustedes creen que Jesús es Dios? Listo. Pues Jesús nombra a Noé y nombra el arca de Noé. Entonces, si tú no crees que existe el arca de Noé, pues no crees que Jesús es Dios. Porque Jesús dice de la misma manera que Noé entró con su familia y se cerró la puerta, él nombra la historia de José. Entonces estaríamos diciendo que Jesús está mintiendo. Noé estaría mintiendo, ¿cierto? Él mismo lo dice. ¿Y qué diremos sobre si existe solo hombre y mujer? Porque todo el mundo dice, no, es que Jesús solo ama. Y Jesús dice, ¿acaso cuando recordaban que si uno se divorciaba y que si era permitido, y él les dice, ¿acaso no recuerdan? En el paraíso, varón y hembra, Dios los creó para que se unieran. Y lo dice Jesús. Jesús mismo dice, hay un hombre y una mujer. Si tú no lo crees y tienes otra cosa, es porque tú no crees que Jesús es Dios. Y Jesús nombra muchas más cosas. Habla de Moisés, él mismo nombra también a Abraham. Pero no creemos. Hace mucho tiempo, reciente, hace unos 30, 40 años, no se creía que hubiera existido Poncio Pilato. Sí, no se creía, decían que no existía, no había
no había nada de él. Y cuando los arqueólogos encuentran una roca en Grecia donde dice Poncio Pilato, procurador de Judea, ahí sí todo el mundo, sí es verdad. Entonces le creen más a una roca que a la palabra de Dios. Y por eso rápidamente vamos a ver hoy, porque me encantaría este tema, infalibilidad de la Biblia, es un tema que podríamos trabajar un año trabajando, aprendiendo a defenderla y todo. Pero quiero que estemos con estas tres palabras, que la palabra de Dios es fiable, viva y eterna. Es fiable, vida eterna. Comencemos pues por el pensamiento humano, ¿sí? Por aquellos que piden, es que la Biblia fue escrita por hombres, por eso no puede ser real. Normalmente las personas que dicen es que la Biblia tiene inconsistencias o tiene errores, la primera pregunta que usted tiene que decirle, dígame una. No saben, solo repiten lo que han escuchado, que no dígame una, y no saben a dónde apuntar. Entonces yo sé que cuando ustedes están trabajando en ciencia, los que están en medio de la ciencia, de la biología, todo, se entran a veces en conflictos de la ciencia. Recuerden, la Biblia es un libro divino, sagrado, pero nos cuenta cosas científicas. ¿Cuál es la primera cosa científica que nos enseña la Biblia? En su capítulo número 1. En el principio era Dios y que Dios es el ¿qué? Hay un Dios y Él crea todo lo que existe. ¿Sí? Ahí está hablando. Él crea todo. La materia, está la energía, todo está ahí. ¿Quién la hizo? Dios. ¿Sí? ¿Y qué dice después también? Que Dios crea cada animal según su especie y que al hombre lo crea diferente al resto de la creación. ¿Sí? Y discúlpenme, yo sé que los que tienen perros me deben odiar a mí. El perro no tiene la culpa, son los dueños. Pero en serio, la gente le llama al perro bebé, mi niño. Oye, a los animales se les dice seres sintientes y que tienen el mismo valor del ser humano. Y si usted como cristiano cree que el perro y los animales tienen el mismo valor que usted, entonces usted también está diciendo que Jesucristo fue y murió en la cruz y se crucificó por los perros, por los animales, por las vacas, por los toros. Y me dice, sí, ya digo, muéstramelo con la Sagrada Escritura. Muéstramelo con la Sagrada Escritura. Somos especiales, somos diferentes a los animales. Los animales son mascotas y se les aprecia. Pero a mí nomás me eriza la piel cuando alguien dice que es amante de los animales. Eso es una palabra muy fuerte, decir que soy amante de los animales. El amor que muestra la Biblia es un amor, el que crea el amor que es Dios, es un amor cercano, es un amor personal, es un amor de su creación de hombre y mujer, de dos personas. Tenemos ese amor filial entre hermanos de la iglesia, que no lo vivimos mucho, así que digamos como que brutos como amamos a nuestros hermanos, pero está, y podemos poner datos, lo que dice mucha gente de la Biblia, esos son datos normales, lo que todo el mundo pregunta, y aunque usted le diga, a todos le van a decir, tiene 40 autores, eso lo dijo el pastor hace 8 días, así que no tenemos que demorarnos mucho, 40 autores, muchos nunca se conocieron, ni escucharon los escritos de otros, ni supieron lo que otros escribieron. 1500 años dura la Biblia escrita entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, 1500 años. Lo interesante es que guardan una unidad. Aunque usted nunca se hubiera conocido con el otro, hablan de un solo Dios, hablan de la salvación, hablan de un Mesías. Todos tienen una coherencia. Ahora, tome usted un libro de medicina, ¿cierto? Un libro de medicina de hace 1000 años. ¿Será que guarda la misma unidad con un libro actual de medicina? Absolutamente, ¿cierto? Porque no sabían muchas cosas. ¿Cómo? Ya con 50 años, dice el pastor Manuel, ya es totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, 1500 años, una unidad, 5800 manuscritos. Hay 5800 manuscritos, ¿sí? Que se diferencian
de los originales. Nosotros no tenemos hoy en día los originales, pero tenemos copias de los originales de los manuscritos. Y las copias son de diferentes lugares, de diferentes idiomas, y aún así guardan la misma unidad. ¿Sí? 5.800, les cuento, alguien ha conocido, Julio César escribió un libro muy famoso que se llama La Guerra de las Galias, ¿cierto? Y él la escribió en el año 58 antes de Cristo. La primer copia que él tiene transcurre 900 años después. Las copias que nosotros tenemos, hay 10.000 también más de manuscritos en latín, ¿sí? Pero las copias que nosotros tenemos tienen una diferencia de 30 a 100 años de diferencia de las originales. Las primeras datan de 30 años después de la muerte de Jesús. Y nadie alega que Julio César escribió ese libro y solo hay 10 copias de los manuscritos de Julio César. Y la historia cree que ellos son así. Entre 30 y 100 años los originales, ¿sí? Los que encontraron en el Mar Muerto, en Qumran, entre 1945 y 1949, se encontraron textos, Isaías completo y varios textos que concuerdan con los otros textos, letra por letra. ¿Ok? 3.600 traducciones, ¿sí? Se ha traducido a 3.600 idiomas. 1.600 millones de Biblias se han repartido del Nuevo Testamento en diferentes idiomas. 1.600 millones de lenguas. 700 idiomas, la Biblia completa. Y 100 millones de Biblias aproximadamente se imprimen cada año. Eso es mucho. Además de esto, 5.000 millones desde 1815. ¿Por qué 1815 es muy importante? Porque fue cuando la imprenta se cree, o sea, han hecho las cuentas y todo, que se han vendido más de 5.000 millones de Biblias hasta nuestros días. 5.000 millones de Biblias. Imagínense eso, 5.000 millones, eso es mucho. El más vendido. 99.5 de precisión, dicen los eruditos y estudiosos de la Biblia, que la Biblia tiene un 99.5% de precisión en todo lo que dice. El otro porcentaje son de cosas mínimas que no cambian el centro de la doctrina ni la dañan. Tenemos un libro maravilloso y 25.000 hallazgos arqueológicos a través de la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, tenemos algunos, ¿sí?, que han creado sus propios Biblias. Por ejemplo, alguien, no sé si han escuchado que por ahí hay una secta, ¿sí?, que es los Testigos de Jehová, que ellos tienen su propio libro por aparte, ¿cierto?, que es el libro del Mormón, y ellos hablan de la cultura moroni, que ellos hablan de otra cultura, que Jesús vino ahí, que le predicó a esos indígenas en los Estados Unidos, en Utah, y hablan de monedas, inscripciones, y no se han encontrado nada en la arqueología. Pero creemos, y nosotros a veces somos pero eso es lo que el hombre le dice a uno. Pero Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta. Recordemos eso. Nosotros sí somos hombres, somos humanos. O sea que nosotros sí mentimos. Chicas que no se han casado, sus novios mienten. El muchacho ese que les está cayendo, miente. Y les va a decir lo que tal vez ya les ha dicho a 5, 6 o 7 anteriormente. Pero creen. No, es que él no miente. Él no miente. ¿Sí? Creo que si quieren salir cuando salgan, pues digo, los que están casados, usted quiere decirle: ay, su esposo tan bonito que se halla al frente, tan querido. Ese hombre miente. Sí, también. Por más que digamos que no lo hacemos. Entonces, Dios no miente. Él es perfecto. Dios no puede mentir. Tito 1:2. En esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. ¿La esperanza de qué? De vida eterna. Dios no miente. Él es maravilloso. Dios Él sí es infalible. Dios maravilloso. Él es nuestro Dios infalible. ¿Sí? Ahora, habíamos visto el hombre, esto es la prueba divina, ¿cierto? Y que la inspiración plenaria, cuando hablamos ya de un tema más teológico, la inspiración plenaria es que plenamente toda la Biblia es inspirada por Dios y que la Biblia no tiene ningún
error. Me encantaría sentarme hoy y tener el espacio para hablar de los supuestos errores que tiene la Biblia. Eso sería, creo que, yo creería, no está aquí Jonathan, pero yo creía que en el instituto bíblico se tiene que tocar ese tema. ¿Sí? Es que lo que pasa es que las palabras que dijo Jesús, porque uno dice que Jesús dijo en la cruz una cosa, el otro dijo otra y el otro. No son contradicciones, son complementarias. ¿Sí? Entonces tenemos, pero somos salvos por, muéstrame tus obras. ¿Sí? ¿Cómo dice Santiago? Muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré, ¿sí?, mis obras. En poca manera una justificación. Y hay doctrinas que dicen que usted tiene que es la salvación más las obras. Pues encontramos a Pablo que llega y dice, porque sois salvos por gracia y no para que nadie se gloríe. Se contradicen, se complementan. ¿Cuál es la respuesta para esos dos textos? No se las voy a decir para que estudien. Es muy buena, pero es muy sencilla. Rapidito, una es cómo yo me justifico frente a los hombres. ¿Cómo saben los hombres que yo soy salvo? Y la segunda es cómo sabe Dios que yo soy salvo. ¿Cómo yo soy salvo ante Dios? ¿Cómo sabe Él mi corazón? ¿Con obras? Él ve mi corazón. Dios ve mi corazón para salvación. Pero los hombres, ¿qué ven? Mis obras. Santiago está hablando un público para decirle, usted tiene que demostrar que es un creyente. Pero Pablo dice, yo no puedo engañar a Dios. Dios ve mi corazón. Entonces yo no puedo engañar a Dios con mis obras, muestro mi fe. Ahí por encimita. Entonces la palabra no se contradice. Segunda de Pedro 1:20. El viernes, eso fue muy bueno el viernes que estuvimos orando, ¿no? Porque estuvimos acá y el pastor Héctor comenzó a preguntarle a todo el mundo el texto que se lo sabían de memoria, ¿sí? Y algunos de los que están ahí comenzó a repetirlo a todos hasta que se lo aprendieran. Bueno, venga, lo quitamos, ¿sí? ¿Sí? A ver, ¿qué dice la que acabo de pasar? ¿Quién se la sabe de memoria? Alguien que levante la mano y diga que se la sabe de memoria. Pueden repetir los que estuvieron el viernes, porque la palabra de Dios tratamientos. ¿Sí se la saben? Sí. Sí, invitamos a alguien aquí al frente para que la repita. ¿Quién puede? Angelito, venga a ver. Venga, Angelito. Venga, que yo se lo prometí. Venga. El Angelito está el viernes con nosotros. Me dijo, no es que me vaya a pasar cuando esté por allá. Yo no. ¿Sí ve? Soy hombre. Miento. Venga. Eso es así. ¿Cómo dice? La palabra de Dios es viva y eficaz. Penetra, es más cortante que espada de dos filos. Que penetra el alma y el corazón, hasta las coyunturas y los tuétanos. Discierne el alma y el corazón. Bueno, ahí vamos. Bien, pronto para. Ahí es cuando se cumple que un hombre miente, ¿sí ve? Yo le dije, no, tranquilo. Pero es aprendernos la palabra, y eso es lo que quería el pastor, como que memorizáramos la palabra, ¿sí? Con Manuela hablábamos que ese día que uno es más fácil, los que crecimos con Reina Valera 1960, era como que había más prosa y era más fácil de memorizar, ¿cierto? Por ejemplo, la Reina Valera en el Salmo 23 es: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Sí, ciertamente el bien y la misericordia todos los días de mi vida, y en la casa del Señor era como más
y más poético, era más fácil de recordar. Pero qué bueno recordar la palabra de Dios, ¿sí? Hay muchos que recuerdan solo la palabra de Dios cuando el avión comienza a agitarse, cuando uno está allá, y así todos nos acordamos de la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, la de Pedro, el testimonio de Jesús, que decía Jesús: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús lo dijo: para mí ya es totalmente suficiente que la palabra de Dios es verdad. Punto. Es digna. Testimonio de Jesús. La escritura no puede ser quebrantada. Juan 10:35. ¿Sí? La escritura no puede ser quebrantada. Es un texto muy interesante que le está hablando, porque están diciendo: tú no eres Dios, porque tú estás diciendo que Él es igual a Dios, tú no eres igual a Dios. Y él toca un salmo y después llega y le dice: pero no quebranten la palabra. Entonces mismo Jesús lo dice. La palabra de Dios es una palabra ¿qué? Viva. ¿Sí? Recordemos en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, dice: Él es ¿qué? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbos ya todos lo conocen, es logos. ¿Sí? Sí, yo le estoy haciendo harta promoción al instituto. Si no sabía qué es logos, entonces vaya al instituto. ¿Sí? Es el logo, la palabra, es palabra viva. ¿Sí? Todo lo que dice Dios es lo del Padre. ¿Sí? Es el Padre, Dios y el Padre. ¿Se acuerda con Felipe? Tanto tiempo que estaba entre vosotros y todavía no saben. Yo soy el Padre, porque él quería buscar información. Entonces ya sabemos que Él es palabra viva. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz, y más cortante que toda espada de ¿qué? Penetra hasta partir, lo que vimos. ¿Qué es eficaz? ¿Qué es eficaz? ¿Sí? ¿Sí? Yo le pregunto pues al pastor Manuel, no sé, eso sí no lo estudié, pero ¿hay alguna medicina que sea eficaz? Sí las hay, que sea eficaz, o sea, quitó la enfermedad. Si hay pastillas que quitan la enfermedad, el pastor, que hay pastillas que es eficaz y que quita la enfermedad. ¿Sí? Ahora yo digo, cuando hablamos desde el punto de vista eficaz, que te quita, por ejemplo, un dolor temporal, ¿será que es eficaz? Sí, la palabra sí es viva y eficaz. O sea, ella sí trabaja. ¿Qué hace la palabra viva también? Transforma vidas. Pablo, Hechos capítulo 9, ¿cierto? Todos conocemos la historia de Pablo. Si usted no conoce la historia de Pablo, lea la Biblia, ¿sí? Y va a conocer la historia de Pablo. No puedo poner el carcelero de Hechos 16. Su vida fue transformada, y no solo la vida de él, la vida de toda la familia. ¿Sí? El etíope, ¿sí? En Hechos 8, ¿sí? Que con la palabra se le acerca y estaba estudiando la palabra, y llega Felipe y le dice: ¿eso lo dicen del mismo autor o lo dicen de otro? Y él dice: no, lo habla, y le cuenta, y este hombre, a través de la palabra de Dios, entendiéndola, recibe, ¿sí? Del Señor, y dice: ¿qué impide para que sea bautizado? Cornelio. Pero ¿cómo sabemos que la palabra es viva completamente? Porque tú estás acá. Sabemos que es viva porque cada uno de ustedes es una historia de redención, una historia de salvación. Cada uno, si aquí cada uno contara la historia, ¿por qué está aquí? Lo único que podría apuntar siempre es: me dijeron con la palabra, me contaron esto, leí esto de la palabra, Señor me hizo entender que yo era pecador. ¿Sí? Porque a través de la palabra es que nosotros entendemos que somos pecadores. ¿Sí? Porque el resto de la sociedad no hay pecado. El ateísmo puro vende que no existe mal ni bien, no existe pecado, solo pasan cosas malas. Pero no hay mal ni bien. Terrible. ¿Sí? Un pensamiento está mal, es erróneo. ¿Sí? Pero Dios sí nos habla que hay Dios y hay un mal, y hay el mal y hay el pecado. Otros dicen: no, es que el mal somos nosotros y el infierno es la tierra. No, nada comparable. Jesús decía: ya será el llanto y el crujir de dientes. Yo no sé si ustedes han tenido un dolor que tengan que crujir los dientes. Entonces esto acá no. Entonces no crean todos los cuentos. Tú eres una prueba de que la palabra de Dios
es viva. Yo no sé ustedes, pero pensaba en lo de la Biblia que la quieren poner como discurso de odio. No sé cuántos cuando estamos en Colombia y pensamos respetando las decisiones, no sé cómo lo harán, pero yo he escuchado a muchos pastores y líderes que dicen, no, es que si en Colombia cierran las iglesias, yo me voy para Miami. Y otros, menos mal que yo tengo familia en Miami, yo tengo casi, todo el mundo lo que quiere es irse y no quedar acá. Queremos escorrer, pero tú eres testimonio. La Biblia no se lee, la Biblia te lee a ti. Ella te interpreta a ti. Eso es la Biblia. Eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso ya lo vimos. ¿Cuántas persecuciones ha tenido la Escritura? ¿Sí? Las famosas quemas que sucedió, por ejemplo, en la Revolución Francesa. En una de esas fue cuando comenzaron a quemar muchas Biblias. Ahora es interesante, en la Segunda Guerra Mundial, cuando fue lo de los nazis, ¿ustedes qué creen? ¿Que quemaron la Biblia o no? No, no hubo quema de Biblias. Lo que ven por ahí en la tradición, eso no es verdad. Ellos fueron más inteligentes. Ellos comenzaron a cambiar la Biblia para que estuviera de acuerdo con el movimiento nazi. Ellos sacaron una Biblia cambiada para enseñarle a los chicos y todo, donde Jesús era como un héroe, no Dios, pero se le quitó su tradición judía y que él no era de judío, porque pues si quieres conocer a Jesús, pero Jesús es judío y eres nazi, es muy raro. Y comenzaron a transformar todo para que los jóvenes creyeran en eso. Mira cómo se puede transformar la Escritura de una manera, ojo, es eterna. Los enemigos de la Biblia mueren, pero la palabra vive. ¿Sí? Cuando piensen que van a perder y que vamos a perder, no hemos perdido. ¿Que nos va a tocar luchar? Sí, como dice Pablo, es que ustedes todavía no han pagado con sangre. Y si nos toca, nos toca. No es fácil, yo que tengo hijos y todo, sé que no es fácil pensar que tengamos que entregar a nuestros hijos o que les tocará a nuestros hijos. Pero yo espero que nuestros hijos entiendan que la palabra de Dios es real, porque esa generación, la de nuestros hijos, es la generación que nos va a seguir y es la generación que yo confío va a traer unos cambios muy grandes para la iglesia, para bien, ¿no? No los cambios nuevos de amor es amor, todo es amor, cualquier cosa es amor. Mateo 7:24, el que oye estas palabras mías y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa. El sermón del monte, como lo cierra Jesús, porque es como lo cierra Él. Él es la roca, su palabra es la roca. El que las oye, ¿sí? Y las hace. No podemos solos. No es decir, ahora voy a hacer las cosas, ¿cierto? Que las haces. Ahora la pregunta es, ¿creer o creerle? Si al día de hoy tú tienes problemas con la Biblia, porque dices, esos son como mitos, como cuentos, no la entiendo. Es que la Biblia, la verdad, es como un discurso de odio, como la quieren vender para encerrarla. Es que la Biblia habla de pecado y a mí no me gusta esa palabra. Que usted me diga que yo soy pecador, ¿sí? Que tú me digas que la palabra de Dios dice que los que no tienen en cuenta a Dios, Dios los apartó, los quitó y se entregaron a pasiones vergonzosas y cambiaron el uso de su cuerpo por el que no era contra su cuerpo. Es que eso es odio. No, es Pablo llamando a un rescate. Le está diciendo, no tienes en cuenta a Dios. No tienes en cuenta a Dios. Bueno, yo quiero tener en cuenta a Dios, pero no me quiero acercar a Jesús. Quiero hablar con el jefe, no con el administrador. Jesús es Dios. No puedes llegar a Dios sino a través de Jesús.
Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo Jesús, no, ahorita que pongan en el video que fui yo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Jesús hoy te está llamando. David decía al comienzo, no es una casualidad que estén hoy acá, aunque lleven mucho tiempo. Pero esta palabra es la que los va a acompañar a ustedes toda la vida. ¿Quién cree que Jesús dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo? ¿Quién lo cree? Yo lo creo. Y ahora, ¿quién cree que aunque anden en valles de sombra de muerte, yo estaré con ustedes? O sea, el Señor también promete que vamos a estar en valles de sombra y de muerte. Y en el Salmo dice, y yo los sacaré. ¿Qué dice el Salmo? Yo estaré con ustedes, aún donde estés pasando ahorita tu sombra de muerte, sea en el hospital, como está Marcela, sumergida en el dolor, como están hermanos que están padeciendo por cáncer, como el bebé de un mes y su familia que se deben estar sintiendo en esa sombra de muerte, como los cristianos que asesinaron y aparecieron asesinados la semana pasada y sus familias. No sabemos cómo habrán pasado ese tiempo tan terrible. Como aquel que está padeciendo con una enfermedad física, que tal vez muera con esa enfermedad. Y no es porque Dios no te ame ni porque Dios no tenga el poder, pero en esa palabra vas a encontrar las respuestas. ¿Tú a quién le quieres creer hoy? ¿Es palabra fiel? ¿Le crees a tu conocimiento? ¿A tu chequera? ¿Crees que tu chequera es infalible? ¿Crees que tu conocimiento? ¿Que la universidad? ¿Que el maestro de filosofía de la universidad? ¿Que el maestro de contabilidad es que él ha trabajado en el gobierno, sabe mucho, es muy inteligente? Ese hombre, si dice que la Biblia es mala, es mala. Jim Jones se lleva a 1000 familias, a 1000 personas para Jonestown. Eso es en las Guyanas, aquí en Sudamérica. Con hombres armados, arma su secta, no los deja salir. El día anterior, un congresista de los Estados Unidos con unos periodistas viene para desenmascarar, porque gente había pedido ayuda por carticas y todo que los ayudaran a salir. Asesinan al congresista, a 3 periodistas, salen huyendo, llegan las autoridades de Guyana. Y Jim Jones dice, si ustedes creen que yo soy su Dios, y los había entrenado, y que yo soy la palabra de Dios, van a tomar Kool-Aid, no sé si se acuerdan qué era eso, una bebida dulce con cianuro. Se la van a tomar todos por mí, porque ellos no quieren el reino de Dios. Ellos no creen que yo soy Cristo y no nos van a dejar en paz. Y con jeringas les pusieron a sus niños en las bocas el cianuro. 918 personas muertas por poner su corazón y su fe en el lugar incorrecto. Lo interesante que este pastor, supuesto pastor protestante, cuando llegan las autoridades y el FBI, no habían Biblias en el campamento. Habían panfletos comunistas, socialistas, de nueva era, de todo lo que apuntara a él. Solo sermones de él, las 24 horas los decían todo el tiempo. ¿Dónde colocaron su fe? Hoy te invito, tú que estás aquí, viniste hoy. Si no conoces al Señor de verdad, te invito a que vengas aquí al frente y entrégale tu vida al que no te va a fallar, al verdadero, a Cristo. Si tú llevas muchos años, pero has criticado la Biblia todo el tiempo, eso no es verdad. Es que eso no puede ser así. Es que eso que dice ahí es imposible. ¿Cómo cabían tantos animales en el arca?
¿Y cómo es que eso? Y entonces, ¿cómo hicieron los pingüinos? ¿Los pingüinos entraron o nadaron? ¿Qué pasó? Y comienzas a criticar la palabra. Y es que si Dios dice que Él me ama y que Él me promete cosas, ¿por qué no me diste esto? En la pandemia, un amigo de nosotros tenía a su esposa. Ahí me dio el COVID. A mi esposa le dijeron que yo no iba a sobrevivir, que me iban a entubar y que no me esperara en la casa. Así le dijeron a Claudia. Pero tenía otro amigo en la iglesia que tenía a su esposa y su bebecita de meses de nacida. No sé si era un añito, meses de nacida. Y la esposa joven, fuerte. Y yo estuve en la UCI por varios días y pensé que moría. Después salgo y en un solo día, en un solo fin de semana, la esposa de este joven muere. En 2 días murió por COVID. Yo le decía, Señor, ¿por qué yo no y ella sí? Y la respuesta del Señor me decía, ¿quién eres tú para decirme qué quiero hacer? Mis planes son buenos, aunque a ti no te parezcan. Mis planes son perfectos, aunque tú creas que son imperfectos. Te amo, a pesar de cómo eres. Te amo. No para que sigas siendo el mismo, sino para que cambies, para que seas lo que yo quiero que tú seas. No seas lo que tú quieres ser en Cristo. Sé lo que Él quiera hacer contigo, así sea doloroso, difícil. Porque eso es a lo que nos llama el Señor. Que van a haber bendiciones, claro, pero no ponemos nuestros ojos ahí. Nosotros no ponemos los ojos en la billetera del cielo para ver si nos cautiva. Ponemos los ojos en aquel que, siendo Dios, no se agarró, no se aferró y se hizo igual a nosotros y fue a la cruz y murió con muerte de cruz y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿saben qué es la mejor noticia también? Que si algún día ustedes podían viajar a Israel o yo pudiera viajar a Israel, solo lo haría por una cosa: para ir a ver una tumba vacía. Hoy, si tú te sientes vacío, si realmente no crees en la palabra de Dios, si tienes dudas de Jesús, tienes dudas de lo que Él te está diciendo, y ya es mucho tiempo, yo quiero que nos coloquemos de pie. Yo creo que nos coloquemos todos de pie, porque aquí no hay ninguno, ni siquiera su servidor que está aquí al frente, que no haya tenido dudas en su corazón y que algún día haya dicho, pero Señor, si tú no me cumples, entonces no es verdad. Si tú estás hoy aquí y te has decepcionado muchas veces porque el Señor no ha dicho o no ha hecho lo que tú quieres, hoy es el tiempo de pedirle perdón. Y si tú quieres recibir hoy del Señor, Él está con sus brazos abiertos. De todas las maneras que pudo morir Jesús, murió con sus brazos abiertos, porque Él está para nosotros. Y hoy me gozo porque esa palabra ha sido de bendición. Por las promesas del Señor me dio una esposa cuando pensé que no la iba a tener. Por la bendición de Dios tuvimos hijos cuando pensábamos que no podíamos tener hijos. Por la bendición de Dios nos dio un ministerio donde nos dice: los van a perseguir, los van a señalar, no van a ser aplaudidos, nadie los va a querer invitar, pero ahí los envío. ¡Qué gozo! Y no es que les desea todo lo mismo, porque Dios tiene un plan para cada uno de ustedes, y ese plan les va a costar. Oremos. Señor, gracias por este día, Señor. Tu palabra es hermosa, Señor, porque ahí te veo a ti, Señor. A veces oramos y solo hablamos de nosotros, de nuestros problemas, y clamamos y decimos: háblame, Dios. Y el Señor te dice: pero siempre estoy hablando. Ahí está mi palabra. Acércate a mí hoy. Esa palabra te transforma,
te cambia. Es la palabra que yo envié. Se la mandé a hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. No fueron palabras humanas, fueron palabras guiadas por Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que está hoy en este momento con nosotros. Habla a los corazones, Señor. Aquel que hoy viene sintiéndose marginado, olvidado, Señor, tú le dices, así como la mujer que puso el perfume y que dijeron es un desperdicio, como hablaron al principio, tú no eres un desperdicio para mí. Nada que viene a mí es despreciable. Tú que vienes hoy con quebranto sexual y relacional, que tienes problemas con la sexualidad, con tu género, que piensas que no fuiste hecho como viste hacerlo, el Señor te dice, ven a mí, porque yo sí te hice como yo quería hacerte. Yo te hice varón y te hice mujer, porque tengo un plan para ti, porque el plan que tú escogiste no es el tuyo, porque las voces que escuchas no es la mía. No escuchas mi palabra, no la lees, no la escuchas. Por eso escuchas los de otros, que otros quieren maltratarte, engañarte. Y Dios no quiere que terminemos como esas 918 personas, muertos en vano, muriendo por nada, sino que sabemos que si morimos vamos a donde estás tú, Señor, y que si estamos acá, úsanos para hacer lo que tú quieras hacer en cada uno de nosotros, aun cuando no me guste, aun cuando diga que no estoy preparado, aunque tenga miedo. Tú nunca dijiste que no tuviéramos miedo, pero sí nos decías que estarías con nosotros. Bendice esta iglesia, Señor, y bendice a nuestros hijos, a esas generaciones que vienen, que ya no se dejen engañar más, que vean la luz del evangelio, que no se dejen cautivar por la oscuridad, que se dejen cautivar por la luz, porque la luz de Cristo es maravillosa, nos guía, nos enfoca. No van a pasar todas las cosas bien, pero vas a sentir el consuelo, el amor y el perdón del Señor. Y Él al que ama lo recibe y lo transforma y lo cambia a lo que Él quiere ser. Eres grande, Padre y Santo Dios Jesús, eres hermoso, y hoy entregamos este tiempo y esta iglesia y te vamos a alabar y a adorar con todo este corazón, porque nosotros no vivimos, Señor, en la mentira, sino que vivimos en la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.